Nuestro servicio, miremos nuestro rostro y oremos, hermanos. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias, Padre, porque tu infinita misericordia durante esta semana, Señor, que ya pasó, nos guardaste, Señor, nos permitiste el poder tener para nuestro sustento del día a día, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por ello. Damos gracias, Señor, porque hoy en tu día, Señor, nos traes a congregarnos, Señor, a poner todas nuestras cargas en ti, Señor, a estar dispuestos, Señor, para adorarte, Señor. Padre, a poder tener ese corazón contrito y humillado, Señor. Padre, que seas tú, Señor, en tu infinita misericordia, ayudándonos, Señor, permitiéndonos también el poder entonar los himnos, Señor, con la voz, Señor, que podamos, que los demás nos puedan escuchar, Señor. Padre, que seas tú, Señor, dándonos la fuerza, Señor, dándonos el deseo, Señor, por agradarte, Señor. Padre, también rogándote, Señor, que tu infinita misericordia nos permita, Señor, en este día el poder estar dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para estar atentos, Señor, a tu consejo. Padre, también para poder tener comunión los unos con los otros, Señor. Padre, también te rogamos, Señor, por aquellas personas que han de venir a congregarse a este lugar, Señor, que tu infinita misericordia aligere los pasos, Señor, les permita se puede estar acá con nosotros. Pero no solo te rogamos por nosotros aquí, Señor, sino por aquellas iglesias hermanas, Señor, las cuales creemos lo mismo, Señor. Que tu infinita misericordia les permita se poder congregarse, les permita el adorar tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Disfrutamos todo este tiempo en ti, en tu presencia, Señor, porque sabemos que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, tú allí estás, Señor. Por eso creemos que tú estás aquí en este lugar, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y nos soltamos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vayamos al himno número 4, hermanos. Santo, Santo.
al himno número 16. Al himno 232. Salvación.
tomar asiento, mis hermanos. Damos paso al hermano encargado de la lectura. Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Los invito a que por favor tomen sus Biblias y vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Por favor, me confirman con un amén. Bien, yo el primer versículo, ustedes el siguiente sucesivamente hasta llegar al final de lo leemos todos. Dice la palabra del Señor. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la guerra de Jerusalén. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa con vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque un ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas,
e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Todos. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Joás. Amén. Vamos al himno 447 y podemos pasar a depositar nuestros bienes. Pueden sentarse, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a orar por las peticiones y acciones de gracia y por las ofrendas. Pueden inclinar nuestro rostro. Padre, nos presentamos nuevamente delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias, Señor, porque tú en tu infinita misericordia has sido bueno para con nosotros, Señor, como familia, como iglesia. Padre, porque tú en tu infinita misericordia has permitido, Señor, que podamos tener, Señor, para pagar el arriendo de este lugar, para los servicios, para todo lo más necesario, Señor, que necesitamos en este lugar como iglesia. Dándote gracias, Señor, también por cada uno de las personas, Señor, o hermanos que nos visitan, Señor, por ellos también te agradecemos, Señor. Padre, también te damos gracias, Señor, por la salud de cada uno de nosotros, Señor, por los empleos, Señor, que tú en tu infinita misericordia has permitido, Señor, que tengamos. También por los devocionales. También te damos gracias, Señor, por los días jueves, pero en especial también por este día, Señor, tu día, Señor. También te rogamos, Señor, que tu infinita misericordia nos continúe permitiendo todos estos tiempos para poder aprender de tu palabra, Señor, también para elevar oraciones y acciones de gracia, Señor, a tu nombre, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que tu infinita misericordia continúe permitiendo, Señor, que podamos tener para el sustento de este lugar. También, Señor, que continúes obrando en la salud de cada uno de nosotros, Señor, que todo lo que siempre, incluso de aquellos familiares, Señor, que no te conocen, Señor.
Padre, te rogamos, Señor, por ellos, Señor, que tu infinita misericordia obres en sus corazones, les permitas el conocerte, Señor. Cambies esos corazones de piedra, Señor, y pongas corazones de carne, Señor. Padre, también te rogamos, Señor, que tu infinita misericordia nos permitas a nosotros, Señor, de poder ser de ayuda, Señor, para aquellos hermanos, Señor, que nos visitan, para aquellos hermanos que tienen el deseo, Señor, de ser miembros de esta congregación, Señor. Padre, que tu infinita misericordia nos ayudes a nosotros, Señor, a poder ser ayuda para ellos, pero también que les ayudes a ellos, Señor, en este tiempo, Señor. Padre, para que tu infinita misericordia les permitas conocerte cada día más, afirmar cada día sus pasos más en ti, Señor. Padre, que seas tú ayudándoles, Señor. Padre, pero también te damos gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor. Que tu infinita misericordia permita, Señor, que nosotros como iglesia, Señor, le podamos dar el uso adecuado, Señor. Y que continúes tú bendiciendo a aquellas personas que ofrendaron, que diezmaron, Señor. Pero también aquellos, Padre, que no lo hicieron por algún motivo. Padre, que seas tú, Señor, en tu infinita misericordia, ayudándoles, Señor, permitiéndoles, Señor, de poder tener para dar, Señor, de aquello que tú nos das, Señor. Porque damos en agradecimiento, Señor, porque tú en tu infinita misericordia nos has dado, Señor, para que demos para tu obra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todo esto, Señor. Nos soltamos en ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos al himno 166.
anuncios, nos reunimos los días martes, tanto a cantar como a compartir en oración a las 7 de la noche. También nos reunimos los días jueves al estudio de la palabra de Dios para llevar un estudio todos los jueves. Y nuestra reunión habitual los días domingos. Desde las 8 tenemos oración, ¿no? Y a las 9 como tal comienza el servicio. Ya todo el invitado y damos paso al pastor con la predicación. Hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. No olvidemos que se abrieron inscripciones para el curso de membresía que esperamos iniciar desde el primer domingo de octubre, desde el segundo domingo de octubre. ¿Por qué el primero no? Porque el primero es almuerzo congregacional, entonces ese día iniciamos más tarde. Pero a partir del segundo domingo de octubre iniciamos a las 8 de la mañana curso de membresía. Vamos a trabajar solo en 3 versículos, versos 43, 44 y 45. 43, 44 y 45. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, varida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Antes de orar, yo voy a compartir 2 textos. En realidad son 3, pero voy a compartir 2 que son relacionados. Entonces, eso sí lo doy yo solito. Segunda de Pedro 2. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad
y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hebreos capítulo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ahí mismo en Hebreos 10, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Padre, tú sabes que somos pequeños y frágiles y que por esto mismo es necesario recordarnos una y otra vez la necesidad de caminar en obediencia a ti por medio de Jesucristo. Por eso, Señor, háblanos, sé tú propicio a nosotros. Asístenos para que en verdad seamos guardados de ser como aquellos de aquel proverbio, como aquellos que son señalados de haber sido limpiados, pero que luego vuelven a revolcarse en el cielo. Por favor, ayúdanos. Y sé tú con tu palabra limpiándonos, renovándonos y afirmándonos en ti, para que con tu gracia, por medio de la obra de tu Espíritu, seamos de los que perseveran hasta el fin en obediencia a ti. Te lo rogamos con humildad, como aquellos que son necesitados constantemente de tu gracia.
Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. El título de la enseñanza es la importancia de perseverar. La importancia de perseverar. Si nosotros nos quedáramos solo en el texto del Evangelio de Mateo, seguramente quedaríamos solo con una parte del consejo, o quizás no podríamos ver lo amplio de las palabras de Cristo en la aplicación de lo que significan. Pero cuando vemos la epístola del apóstol Pedro, cuando vemos la epístola a los hebreos, nos damos cuenta que las palabras del Señor en el Evangelio de Mateo tienen un alcance muy grande y tienen una profundidad muy grande, pero además de eso tienen una advertencia severa contra aquellos que han escuchado la palabra de Dios. De tal modo que estos que no perseveran son comparados con el perro que vuelve a su vómito y con la puerca lavada que vuelve al fango o al cielo. Creo que la comparación es muy diciente, ¿no? Y creo que nos redarguye porque a veces aplican algunos que habiendo escuchado la palabra ignoran o creen que es un pueblo o piensan que es una opción, pero según los textos que hemos leído pues nos damos cuenta que no es así. Pero podemos usar un ejemplo bíblico para reflexionar al respecto. Y si usted recuerda la historia del pueblo de Israel en Egipto, recordará que una condición constante después de haber sido liberados del yugo de los egipcios era que tenían que caminar. Sí o sí tenían que caminar. Salieron de la nación, tenían que caminar. Llegaron al mar, se abrió el mar, tenían que caminar. Llegaron al desierto y en el desierto tenían que caminar. Si no caminaban para salir, seguían siendo esclavos. Si no caminaban para llegar al mar, los iban a matar. Si no caminaban durante el mar, durante el paso por el mar, se iban a ahogar. Si no caminaban en el desierto, podían morir de calor o de frío. De cualquier manera, estaban obligados a caminar. No podían dejar de caminar. Y duraron caminando en el desierto 40 años. Entonces, esa es una muy buena ilustración de la vida del creyente, que se ve obligado a caminar. Porque si no camina, las adversidades que están detrás de él lo pueden alcanzar. Y si lo alcanzan, lo van a destruir. Si lo alcanzan, lo van a destruir. Con este sencillo y claro ejemplo, podemos darnos cuenta de la importancia de la perseverancia de aquellos que han escuchado las palabras de Cristo. Porque la palabra de Cristo tiene dos propósitos fundamentales. El primero y más importante es salvar. Es dada para la salvación de los hombres, para que por medio de estas tengan fe y alcancen misericordia. Pero, como no vuelve vacía,
también es dada para condenar, para aquellos que se rebelan y no quieren caminar, para que en su necedad caigan presos de su propio pecado y de su propia conciencia entenebrecida y sean consumidos. Entonces, la palabra de Cristo va a ser útil en cualquiera de los dos casos. De hecho, la muerte de Cristo es útil en cualquiera de los dos casos, bien sea para salvación a aquellos que se arrepienten, se apartan de su mal camino y caminan con fe de la mano del Señor, o sea, para condenación, para aquellos que no quieren escuchar, para aquellos que escuchan y no quieren caminar, para aquellos que ignoran voluntariamente el consejo de Dios. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Ahora, si lo vemos alrededor del texto que hoy estamos meditando en el Evangelio según San Mateo, encontramos algunos elementos que son importantes. El primero es que el Señor viene en confrontaciones por causa del día del reposo con los fariseos, y no solo por causa del reposo del día del reposo, sino también por las obras que Él hace. Lo último, la sanidad de un hombre endemoniado. Encontramos que a causa de todo esto, los fariseos están indispuestos y de hecho le acusan falsamente de que actúa en nombre de los demonios, en nombre de Beelzebú. Lo siguiente que encontramos es que la respuesta del Señor los confronta con la práctica no de los fariseos, sino de sus hijos, que también echaban fuera demonios, amonestándoles a hacer lo que es bueno y declarando un juicio sobre ellos. Estoy haciendo un panorama de lo que viene hablando la Escritura en los pasajes previos. En respuesta a los fariseos, entonces piden una señal que confirme que en verdad el Señor es el Hijo de Dios. El Señor nuevamente, a causa de esto, les acusa de ser una generación mala y adúltera y reafirma el juicio contra ellos. Y en el texto que hoy esperamos meditar, complementa ese juicio mostrando de qué manera van a ser juzgados, o de qué manera van a vivir esa situación en la cual van a caer a causa de su rebeldía y a causa de su necedad. Todo esto, evidentemente, nos lleva a considerar cuáles son los elementos que el Señor tiene en cuenta y cómo esto se relaciona con lo que va a hablar el texto en los 3 versículos acerca de aquel que ha sido limpiado y nuevamente es tomado por los demonios. Entonces, veamos aquellos elementos que nos presenta el texto. El primer elemento del cual podríamos hablar es el poder de la palabra de Cristo para liberar. Cuando el versículo 43 dice que el espíritu inmundo sale del hombre, inferimos claramente que hay un poder de Dios que produce esta acción en el espíritu inmundo. A ese le denominamos el poder de la palabra de Cristo para liberar. Y hace referencia en primera instancia
a aquel hombre que fue liberado de tener un demonio que lo tenía ciego y mudo. Esa es la referencia inmediata en la secuencia gramatical que llevamos en el texto. Pero tenemos que ver, de acuerdo a los textos que meditamos en Pedro y en Hebreos, que no solo hace referencia a aquellos que quizás estaban endemoniados, sino que también hace referencia a aquellos que recibieron por medio de la palabra la limpieza de sus conciencias a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. En 2 de Pedro 2 dice: si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. No necesariamente hace referencia a que toda persona esté endemoniada, y no necesariamente hace referencia a una liberación del espíritu inmundo, sino que también podríamos inferir que hace referencia a toda la obra de limpieza que la palabra de Dios puede hacer en un hombre pecador, como llevándolo a ordenar su vida de acuerdo a los preceptos de la palabra de Dios. Eso entonces reúne a todos aquellos que han escuchado la predicación del Evangelio, independientemente de que hayan sido limpiados o no. ¿Por qué? Porque entendemos que la obra de la palabra es eficaz en todo hombre, bien sea para salvar o bien sea para condenar. Entonces, estos que un día gustaron de esas buenas palabras están aquí involucrados, están aquí sumados, considerando que participaron del don de Dios por medio de la predicación. Sumados a estos están aquellos que fueron iluminados y gustaron del don celestial, que participaron del Espíritu Santo y recibieron la buena palabra de Dios. Es lo que leíamos en Hebreos 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, hace referencia a aquellos que de manera directa sí recibieron por causa del mensaje una transformación en su vida. Quizás no una transformación plena, pero sí una transformación que les permitió ver la bondad de Dios, la gracia dada por medio de Jesucristo y la necesidad de una vida transformada. Y de eso sí tenemos muchas personas que han pasado por la iglesia, que se han sentado, han escuchado, han recibido, han reconocido que necesitan de la gracia, han reconocido que necesitan un cambio, que van y no les dura una semana. Vuelven a lo de atrás. ¿Cómo quieren? Según el texto, como el perro y la puerca. Como el perro y la puerca. Estos que recibieron y vivieron la obra del Evangelio en su corazón, estos también aquí son responsables. Puede ser que no se les haya sacado un espíritu inmundo, pero es claro que hubo una obra de la palabra por medio de la cual fueron limpiados. Y podemos hablar de otros que inclusive recibieron de manera repetitiva el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo mismo que dice el Señor en Juan 15, diciendo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, todas aquellas personas
que han disfrutado, como dice la Escritura, del don celestial, y que han visto la realidad de Cristo, la realidad de su obra, la realidad de su poder, y saben con certeza que es necesario que entreguen su vida al Señor. Todos ellos son responsables, según lo que dice el versículo 43, no tanto por el hecho de que hayan sido liberados de un espíritu, sino por el hecho de que recibieron la obra de la palabra, y esta produjo santificación, es decir, que se apartaran, así fuese por un pequeño instante de tiempo, de sus pecados. Que se apartaran por un pequeño instante de tiempo de sus pecados. Estos ya se hicieron responsables. Ya estos se unen a la lista que en nuestro texto encabezaría aquel que tenía el demonio que lo había hecho ciego y mudo. Entraron en la cola de aquellos que recibieron la gracia de Dios. Ahora no tienen excusa. Ahora no hay justificación para su maldad, pues conocen la verdad del Evangelio. Y no se puede decir que el Evangelio se les encubrió, sino que al contrario les fue dado abiertamente y con abundancia. Como dice el apóstol Pablo, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que lo que vivieron fue la luz suficiente para luego poder condenarse. La luz suficiente para luego poder condenarse. Ese poder que recibieron a través de la palabra hoy los responsabiliza y los hace deudores a la gracia. Por eso el Señor Jesucristo también dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, dice el Señor, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Quiere decir entonces que cada uno va a ser juzgado por todo lo que ha escuchado de la palabra de Dios. Y esa palabra le juzgará. Por un momento reflexione y piense, bien sea acá o bien sea en un lugar de sana doctrina. ¿Qué ha escuchado? ¿Por qué el Señor le va a juzgar? Según lo que ha escuchado de la palabra de Dios, expuesta correctamente. Porque si usted, habiendo recibido la palabra con verdad, no quiere asumir, déjeme decirle que está en serios problemas. Y los problemas vienen por lo mismo que dice el texto. El espíritu inmundo quiere volver a casa. Pero que quizás alguno dirá: bueno, pero a mí no me han liberado, por lo menos de un demonio.
o no haber sentido esa experiencia. Pues bueno, si no es el espíritu inmundo, es su pecado que quiere retornar a su vida de acuerdo a sus concupiscencias, es decir, sus deseos pecaminosos. En esto tenemos que decir que toda persona, creyente o no, lucha con el pecado. Toda persona, creyente o no, constantemente va a ser probado y tentado. Y toda persona, en la mayoría de los casos, es consciente de lo que sabe que no debe hacer y de lo que sabe que debe hacer. Es decir, podemos asegurar, como el apóstol Pablo asegura en Romanos, aquel que no conoce la ley, Dios le puso una ley en su corazón que le dice lo que es bueno o no, y su corazón le redarguye acerca de esto. Entonces, en esa responsabilidad tenemos que recordar de qué manera viene esa obra del pecado a trabajar en su corazón. Recordemos Génesis, en la amonestación que Dios le hace a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, escuche, el pecado está a la puerta. ¿Saben que es una necedad pensar que el pecado no va a tocar a su puerta? Porque en su ser hay impulsos que le animan a hacer lo que es pecado, y constantemente van a presentarse de diferentes maneras. Entonces, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, usted es responsable. Usted es responsable acerca de lo que ya ha aprendido de la palabra de Dios y de lo que Dios ha puesto de su ley en el corazón. Además de esto, dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué quiere decir Santiago? Lo que quiere decir es que en nuestro cuerpo hay una batalla con nuestras pasiones, que son las que producen el pecado. Si alguno espera que le nazca el deseo, siéntese y peque, porque no va a pasar siempre. Hay momentos donde su deseo va a ser contrario a la voluntad de Dios, y van a ser más esos que aquellos en los que usted voluntariamente va a buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en su cuerpo hay una lucha por causa de sus pasiones. Entonces, esa lucha, ¿cómo se define? Con las convicciones que hay en su corazón y que le llevan a actuar. Una persona que no toma convicciones es una persona que constantemente va a ceder ante el pecado. ¿Por qué? Porque no hay una luz que le detenga. Una persona que no determina en su corazón lo que ha de hacer, fácilmente cede, porque como no decidió nada, hoy puede estar acá, mañana puede estar en otra condición y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en su corazón no ha decidido realmente lo que ha de hacer. Ejemplo de eso, claro, tenemos por lo menos 2 ejemplos claros en la Biblia. ¿Quién es? Job, que hizo un pacto con sus ojos para no pecar. Él decidió en su corazón guardar sus ojos para no pecar. No esperó
que viniera la tentación. Antes de ser tentado ya había decidido. ¿Por qué? Porque sabía que era débil y por tanto decidió antes. Daniel, que propuso en su corazón no participar de la comida del rey. ¿Por qué? La comida o la carne generalmente era sacrificada a los ídolos. Por tanto, él decidió desde antes no contaminarse y comer legumbres. Y en esa determinación Dios lo bendijo haciendo que tuviera mejor aspecto que los que se alimentaban con carne. Pero ¿qué hizo? Decidió antes. Hay algunos que por su temor no deciden antes. Necios. Si usted no decide, no espere que sus pasiones le ayuden a tomar la decisión, porque sus pasiones lo van a llevar más bien a pecar. ¿Por qué? ¿Qué dice el apóstol Pablo al respecto? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una ley en nuestros miembros que nos desafía a pecar. Es decir, no es solo la lucha espiritual que libra al hombre que fue cautivo por espíritus a causa del pecado y que ahora necesita llenar su casa, sino también es aquella persona que ha librado una lucha por causa de sus miembros con el pecado y que aunque no fue presa de un espíritu, sigue batallando por la obediencia. Esa es la realidad. En nosotros se libra una batalla y es necio ignorarla o desconocerla. O díganme, ¿qué soldado que va a la batalla no se prepara? ¿O qué persona que va a tener una pelea antes no practica para poder defenderse por lo menos? Pero algunos neciamente creen que de su propio corazón va a salir naturalmente el bien. Y no necesariamente va a ser así. Si bien Dios con su gracia puede alentar la fe, es necesario que cada uno se esfuerce en librar esa batalla. Por eso vemos la necesidad que está implícita en el texto. ¿Cuál es? Aquel que ha sido limpiado la palabra debe llenar su casa con algo nuevo para que no haya cabida para el pecado. En el contexto del texto es para espíritus inmundos, pero en general, hablando de los textos que trabajamos, es en relación al pecado. Una persona que no llena su vida de la palabra de Dios, de su comunión en Dios, de su edificación como creyente en la vida de la iglesia, pues es una persona que está expuesto. Por eso es necesario que entendamos que esa lucha toca empezar a desarrollarla. ¿Cómo? Llenando nuestra vida de Dios. Efesios 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir este texto?
que nosotros a través de la Escritura cambiamos nuestra forma de pensar para que asimismo podamos cambiar nuestra forma de actuar, de tal manera que antes de que venga la batalla ya estamos listos para la pelea. ¿Por qué? Porque la batalla empieza desde adentro hacia afuera. ¿Dónde está el problema? En el corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Transformarlo por medio de la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Edificándonos unos a otros. Romanos 12 también dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, usted no puede cambiar si no sabe qué es correcto o qué es incorrecto. Pero si usted, sabiendo lo que es incorrecto, persevera en eso, ¿sabe usted qué está haciendo? Haga de cuenta que su corazón es un cuarto donde está lleno de muchas cosas. Y cada vez que le predican la palabra, hay luz en ese cuarto para mostrarle aquellas cosas que no están bien y enseñarle aquellas cosas que están bien. Pero cuando usted persevera en lo que sabe que está mal, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted voluntariamente está apagando esa luz y está diciendo: yo quiero seguir así, no quiero seguir así. Hay algunos que se esfuerzan por apagar la luz de la palabra de Dios y se engañan a sí mismos pensando que mañana, que pasado, que en 15 días, que en un mes. ¿Qué está haciendo usted? Según la Biblia, cauterizando su conciencia. ¿Qué es eso? Haga de cuenta que usted tiene la palabra, un papelito, y la sabe, y sabe qué tiene que hacer, y usted coge un fósforo y la quema. Eso se llama cauterizar la conciencia. ¿Qué es? Anular lo que es correcto para hacer lo que es de su propio deseo. Y hay personas que son expertas en ese trabajo, engañándose a sí mismos, construyendo mentiras para poder perseverar en una vida que sabe que no es agradable a Dios. ¿A quién engaña? ¿A mí? ¿Acaso seré yo su juez? Tenemos que entender que hay una responsabilidad con respecto a esto. Y de nada sirve conocer la Escritura si no vamos a ponerla por obra. Así mismo dice Colosenses: hacer morir. Escuche, hacer morir. ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno. Dios no va a venir acá y a llevarlo como un niño para que usted no peque. No, es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él ya le ha dado luz. Él ya ha obrado en favor suyo para limpiarle. Él le ha concedido la gracia de su Espíritu. Entonces usted, con todo lo que Dios le ha dado, tiene que hacer morir pues lo terrenal en su vida: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Aquí en este texto es claro que aquel que escucha no solo debe ordenar su vida conforme a lo que escuchó, sino que seguir escuchando, seguir renovándose en Dios. Es una necesidad constante llenar nuestra casa de aquellas cosas que son parte de la obra de Cristo, para que Cristo tome el control de nuestra casa, que es nuestra vida. Si alguno no lo hace, se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque aquel que no llena su casa con la obra de Cristo, pues va a venir otro a querer llenársela mucho más, cuando tiene un enemigo en sí mismo que le hace combatir contra el pecado. Por eso también el apóstol Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Entiende usted que todos los textos que leímos, las responsabilidades de aquel que escuchó, no es de Dios? Dios ya hizo la obra por medio de Cristo. Ahora usted tiene que desarrollarla en su vida. Es su responsabilidad. Cada uno debe ser consciente que la obra de Cristo no se va a desarrollar entre las piedras. Si usted no decide en su corazón poner por obra y esforzarse para que la semilla de la palabra de Dios crezca, ella no va a crecer sola. Ella no se va a desarrollar sola. Es usted la que tiene que trabajar, o el que tiene que trabajar con esa semilla. ¿Cómo? Cuidándola, atesorándola, protegiéndola y haciendo que dé fruto. ¿Cuál es el fruto de la palabra de Dios? La obediencia. Si usted, habiendo escuchado, sigue en desobediencia, es porque usted ahogó la semilla. Usted ahogó la semilla. Y ahora ya es responsable de eso. Y acuérdese, hay muchos textos, no solo este que estamos leyendo, que hablan de lo que Dios hace con aquel que no da buen fruto. El Señor Jesucristo dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego. Por eso, finalmente, el estado de aquel que no llenó su casa con la palabra de Dios es un estado peor que cuando fue limpiado. Es un estado peor que cuando fue limpiado. Es triste que muchas personas sienten que son justos porque no roban, porque no matan, porque ocasionalmente van a la iglesia. Debe decirle que ese es un engaño, que quizás en esta vida usted no descubra, pero que terriblemente descubrirá cuando se presente delante del Señor y el Señor tenga que decirle: apártate de mí, maldito, que nunca te conocí. ¿Por qué?
porque construyó una fe conforme a su corazón, conforme a su pensamiento, y pensó que esa era la manera. Déjeme decirle, no es así. Todo lo que corresponde a la vida y la piedad nos fue dado para que andemos por medio de ello. Eso es lo que dice segunda de Pedro. O sea, usted debe saber cómo andar como cristiano. Y en lo que se le enseña acá se procura que usted tenga claro eso. ¿Para qué? Déjeme decirle, no solo para guardar su alma. No es un favor que yo les hago. No. También es para guardar mi alma. Porque un día voy a tener que dar cuentas. Y créanme, no voy a pagar por ninguno. Yo no voy a pagar nada por ninguno de los que me escuchó. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, libre estoy de la sangre de todos, porque no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Lo que Dios me ha permitido entender, eso mismo enseño, y por tanto, en aquel día entregaré cuentas por mí, pero no por ninguno de ustedes. Porque en las cuentas que entregué espero, conforme a la gracia que me ha sido dada, haber dado todo lo que cada uno necesitaba para la vida y para la piedad. Entonces, si cada uno es responsable, tiene la necesidad de preocuparse. ¿Por qué? Porque si no, el postrer estado de su vida viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a toda mala generación. El Señor dice en el texto, a esta mala generación. Una cosa que yo no entendía, hermano, era porque el Señor, amonestando a escribas y fariseos, les decía que iban kilómetros a ser discípulos, y luego de que los hacían discípulos, los hacían doblemente hijos del infierno. Y uno decía, ¿cómo así? ¿Por qué si les estaban enseñando lo que es correcto? ¿Por qué si los traían a la fe? ¿Por qué? Pero cuando uno se da cuenta que la vida en la fe requiere un entendimiento claro de la Escritura para no desviarse y para caminar conforme a lo que Dios ha establecido, entonces uno entiende que un conocimiento errado lleva al engaño y a la perdición. ¿Por qué? Porque el conocimiento errado no solo confunde, sino hace pensar a las personas que caminan con Dios cuando en realidad están yendo tras su propia condenación. Y eso es terrible, y es muy duro, pero está en la Biblia. Porque el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no echamos demonios fuera en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿Qué estaban pensando estas personas? Que iban con el Señor y que se iban a salvar. Ahora, usted que no ha hecho ni siquiera eso, ¿cree que está en mejor condición? ¿Qué le va a decir al Señor? Entonces, es necesario considerar cada uno de estos elementos que nos presenta el texto, porque en realidad es inevitable el juicio. Y es necesario estar preparados. Consideremos dos cosas que hemos venido meditando. La primera es que al final del camino de aquellos que no quisieron renovar su vida con la palabra de Dios, habiendo sido endemoniados o no, terminan en un estado peor. Y note que en los casos de los que no estuvieron endemoniados, como la generación perversa, hablando de escribas y fariseos, no es que terminen, ojo, no es que terminen con pecados escandalosos o públicamente repudiables, sino que terminan lejos del Salvador y sin ninguna esperanza en Él.
porque nunca quisieron seguir sus pisadas. Esos que podrían enorgullecerse por su obediencia a la ley, esos se perdieron, porque no quisieron caminar con Cristo. Ahora bien, lo segundo es que muchos de ellos, igual que en este tiempo, vivirán y viven bajo el juicio de Dios y no lo saben. Vivirán y viven bajo el juicio de Dios y no lo saben. Pues habiéndose cauterizado su conciencia respecto a la fe cristiana, terminan apoyándose en sus propias obras, en sus propios razonamientos y justificándose de su rebeldía en una supuesta piedad y fe que no da frutos de justicia según la Escritura, sino conforme a su corazón. ¿Saben que es terrible que una persona haga lo malo y no sienta nada? Que camine mal y no sienta nada. ¿Por qué? Eso es indicativo de que está bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Primero, porque si fuese hijo de Dios, Dios lo trataría, Dios lo disciplinaría, Dios le redarguiría, Dios obraría para que de alguna manera reaccionara, pero no pasa eso. Pero, sintiéndose bien, realmente camina mal. Es lo que dice el salmista hablando de la prosperidad de los malos. No sienten angustia, no sienten dolor, ni siquiera se enferman. Les va bien en sus cosas. Pero, ¿cuál es el fin de ellos? ¿Sabe qué me gusta de ese salmo? Que el que habla es David. Y David tuvo envidia de los malos. Pero luego que volvió en sí, fue a la casa de Dios, hizo esta reflexión: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Por qué? Porque su destino es la condenación. Si usted se siente bien como está, es probable que usted camine hacia allá. Ahora, si se siente mal y no hace nada, es probable que camine hacia allá. Tiene que ordenar su vida y es su responsabilidad. Y tenga en cuenta que yo no cité muchos textos, leí muchos textos acá por fuera, y dentro de los que cité en el desarrollo no cité los textos que leí, porque en los 3 textos que leí era claro que se les hablaba a personas que habían conocido el Evangelio, que habían escuchado la palabra de Dios y que en algunos casos habían gustado de la obra de Dios, como recibiendo en su corazón el llamado a arrepentirse. Entonces, somos responsables. Ahora bien, si a eso le sumamos el hecho de que ninguno puede ser iglesia estando fuera de ella, pues es absurdo, ¿no? Y el ejemplo es bíblico, ¿no? Quítese un dedo y luego de un mes vuélvaselo a poner y me dice si le pega. ¿Cierto que no? Porque el dedo después de un mes ya, ¿cómo está? Muerto. ¿Cuánto tarda un dedo después de ser quitado en aguantar para volverlo a poner? No son 7 días. Es posible que ni siquiera sean 2. Y a algunos les da pereza venir a la iglesia. Fuera del cuerpo quieren vivir como si estuvieran en el cuerpo. Eso es absurdo.
porque es absurdo, porque no hay vida fuera del cuerpo. Y si usted se saca del cuerpo porque usted voluntariamente no practica el congregarse, pues ¿cómo va a quedar? Muerto. ¿Y qué le va a pasar? Les recuerdo, como el perro y como la puerca. Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor hace la amonestación para que todos procedamos al arrepentimiento y caminemos conforme a lo que Él ha establecido, de tal manera que podamos así hacer morir nuestra pasada manera de vivir, podamos así hacer morir nuestro viejo hombre que estaba viciado, podamos así quitarnos la vieja naturaleza. Que el Señor nos ayude según su gracia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver claramente la responsabilidad que todos tenemos después de haberla escuchado y recibido. Gracias porque en verdad nos limpiaste con tu palabra y sacaste todo aquello que no era grato a ti, que nos esclavizaba y nos hacía siervos del pecado. Mas, Señor, gracias damos por la obra de Cristo, que según su entrega sacrificial hemos podido recibir no solo el perdón de nuestros pecados, sino la esperanza de una vida nueva, una vida que viva con Cristo en la eternidad. Por tanto, somos necesitados de esa asistencia, Padre amado, donde constantemente podamos hacer morir todo aquello que no te agrada, donde constantemente seamos limpiados por tu palabra de tal manera que caminemos fielmente en ti. Entonces, por favor, Padre, ayúdanos, asístenos. Señor Jesucristo, nuestro mejor y más grande sumo sacerdote, que intercedes por nosotros, tú que comprendes nuestra humana debilidad, por favor, ayúdanos a ser perseverantes y con tu Espíritu esfuérzanos para que no decaigamos en la fe, sino que podamos seguir caminando en obediencia a ti. Confiamos en tu ayuda y nos soltamos en tu mano, sabiendo que unidos a ti podemos llevar mucho fruto, por lo cual te adoramos y te agradecemos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Por favor, pónganse en pie, vamos al himno 539.